cielo de Genshin Impact es falso. O esa es la teoría que toda la comunidad de Genshin Impact está diciendo. Pero antes de nada, me llamo Karma y bienvenidos a mi canal. Y lo dicho, Genshin Impact está revelando muchísimas cosas que son realmente curiosas para la historia principal. Y una de ellas es el cielo falso de Teyvat, que en verdad esto no es un secreto. Pero familia, ¿qué sabemos de este cielo falso? ¿Y los personajes lo saben o no lo saben? Pues chaval, escucha esto. ¿Qué es el cielo falso? Pues primero os haré un resumen breve de la información y las teorías existentes sobre lo que puede ser el cielo falso. Que mucha gente ha señalado las similitudes entre la construcción del mundo de Genshin Impact con un amplio conjunto de creencias religiosas de ideologías cristianas y judías. Que sí, esto es una locura. Y una de las creencias fundamentales del gnosticismo es el firmamento. Una sólida cúpula creada por Dios que separa el cielo o los cielos de la tierra. Pues chaval, esto se compara con la estructura potencial del mundo de Genshin Impact. Mirad la imagen, pues más o menos sería esto. Teyvat, que sería la tierra, estará rodeada por el firmamento. Ya sabéis, con el sol, la luna y las estrellas en particular. Y todo esto dentro de una cúpula. Y también separado de los cielos. Y como veis, con el abismo o gran abismo debajo de la tierra. Pues chaval, esto es lo que puede ser el mundo de Teyvat. Bueno, el universo, omniuniverso o lo que quieras llamarlo. Pero una curiosidad es que en el piso 12 del espiral del abismo vemos el cielo real de Teyvat. Que sí, se ve exactamente igual. Sí, más o menos. Con estrellas, luna, galaxias y todo lo que lleva. Pero gente, esto es bastante extraño, ya que el abismo está debajo de la tierra de Teyvat. Y esto me hace pensar que igual hay otro cielo en el abismo, debajo de la tierra de Teyvat. Esta es una teoría bastante loca, gente. Sí, pero se está hablando de eso. Porque el cielo falso en Genshin Impact es un aforismo que los miembros de Fatui dicen a menudo. Y que se refiere a que los cielos de Teyvat son falsísimos. Esto todo falso, gente. Así que sabiendo esto, hay bastantes referencias en el juego. Pero familia, ¿qué personajes saben que el cielo es falso? Pues uno de ellos sería Scaramuche, que este aludió por primera vez a la noción del cielo falso durante el evento Estrellas que no regresan, donde dijo explícitamente que las estrellas y el cielo son una mentira, que es todo falso. Pero chavales, no solo eso, ya que durante este evento Mona también hace referencia a este cielo falso. Que sí, mirad lo que dicen. 気づいてしまったんだ。恐ろしい重大なことに。あ星空自体巨大な嘘なんだ。星空が嘘？どういう意味ですか？モナの先生術を否定する気か？でもそこまで言わなくてもいいだろう。でも先ほどの彼は嘘をついているように見えませんでした。師匠が先生術を教えてくれた時に言っていた偽りの空には他の意味があるのでしょうか。Y como habéis visto, esto delante del viajero, así que se puede decir que el viajero y Paimon también lo saben, o bueno, sospechan de algo. Y gente, es importante tener en cuenta que Mona fue aprendiz de un miembro del poderoso y sabio Ersen Kirsel de Mondstadt, lo que significa que este oscuro consejo posee conocimientos muy avanzados e intenta difundir esta información, eso sí, de forma bastante encubierta. Es secreto, gente. Por otro lado, Mona, en la segunda parte del evento Estrellas que no regresan, también dice esto. 不思議です。こういう結果は初めて見ました。占いの結果によると、この隕石たちは誰かの命の星座らしいです。命の星座？命の星座って先生学の概念じゃないのか？ええ。しかし私は長い間先生術を研究してきましたので、皆さんの知らないことを知っています。命の星座の星屑は概念ではなく、実際に存在する星のことです。しかし、なぜか隕石となって落ちてきました。
原因はまだわかりません。時間が必要です。 Que como veis, ella también sospechaba algo de que las estrellas se convirtieran en meteoritos y cayeran a la Tierra tan rápido. Gente, eso es imposible. Pero chaval, espérate que hay más. Porque aparte de todo esto, en el evento de la versión 2.8 Verano, Sueños y Fantasías, y si entraste en las ilusiones de Fitch, aquí pudimos ver que el cielo se está rompiendo en miles de pedazos. Y además de eso, parece que caen estrellas del cielo. Así que sí, buenas tardes. Esto quiere decir que Fitch, al igual que Mona, sabe algo del cielo falso. O al menos sospecha, porque estas cosas son las ilusiones de Fitch. Y está el cielo roto. ¿Por qué? Porque sospecha algo. Seguramente. Y familia, después de esto, el tema se abandonó y no supimos más sobre el cielo falso. ¿Esto hasta cuándo? Hasta el final de las misiones de Arconte de Sumeru. 2 años después. 2 años, gente, 2 años. Y es aquí donde llegamos a Sumeru, ya que después de ayudar a Naida a derrotar a Scaramouche y borrar al gran señor Rukkhadevata de Irminsul, Dottore deja al viajero inconsciente, quien luego mantiene una conversación llena de historia con Naida, para así poder obtener la gnosis de Electro y Dendro, que yo creo que recordáis toda esta historia, ¿verdad? Pues chaval, esto es lo que le dice Dottore a Naida. 凶暴たる行いだけど、確かに興味はあるわ。お前は全ての知識を持っているが、この噂を聞いたことはあるか。確かこう言ったか。テイワットの星空は偽りである。それが？それは世界樹によって隠された世界全体に関する真実の秘密。 ¿Recordabais esto, verdad? Sí, hola, buenas tardes. Y por supuesto que el viajero en realidad no escuchó nada de esto. Esta es información que solo nosotros como jugadores pudimos escuchar. Razón por la cual nunca se lo mencionaron a Naida, quien obviamente ahora lo sabe. Claro que sí, lo ha dicho Dottore, gente, lo ha dicho Dottore a la puta cara. Y ya dicho esto, ahora sí que sí, llegamos a la actualidad. ¿Y qué sabemos ahora de este cielo falso de Genshin Impact? Que como no, otra vez han pasado 2 años, 2 años sin información del cielo falso. Pero finalmente pudimos ver la verdad, sabemos la verdad, gente. Y cuidado, que se viene spoiler para la gente que no ha acabado las misiones de Arconte de Natlan, así que tapaos las putas orejas. Porque como sabréis, para defender Natlan de una invasión masiva de la Orden del Abismo, Maviuka usa un poder otorgado por Ronova, un gobernante de la muerte tan antiguo que son anteriores incluso a los arcontes. Sí, esta tiene más años que mi abuela. Pues Maviuka aparentemente se condena a sí misma, pero gente, logra derribar al abismo. Y si habéis acabado las misiones de Arconte de Natlan, sabréis que el ataque de Maviuka fue tan poderoso que abrió un agujero en el puto cielo, así revelando brevemente lo que hay más allá del cielo de Teyvat, que sería la oscuridad del espacio y los fragmentos de una luna destrozada. Que de hecho, si miras hacia el cielo después de terminar la misión de Arconte actual, ahora podrás ver los contornos de estos pedazos destrozados detrás del cielo. Es como si el viajero no pudiera dejar de ver lo que ha visto, aunque sea brevemente, lo que encaja su papel como testigo en este mundo. Teyvat se va a la mierda, se está destruyendo el mundo, gente. Así que en conclusión, ¿es el cielo falso obra de la diosa desconocida, alias los principios celestiales? Pues chavales, eso parece muy probable, dado que parece estar compuesto por la misma magia roja en forma de cubo. Y recordar que esta magia selló al viajero al comienzo del juego. Pero otra pregunta que me hago es si está diseñado para mantener a Teyvat a salvo de alguna amenaza externa o está ahí para mantener a su gente encarcelada. O también puede ser que todo Teyvat sea una puta simulación, como Matrix, gente, estamos en una simulación, es verdad, era verdad, siempre ha sido verdad. Y ciertamente no puedo responder estas preguntas en este momento. Pero familia, parece que el cielo falso, que se confirma que existe, pone muchas opciones aterradoras sobre la mesa. Así que vosotros, ¿qué opináis de todo esto? ¿Es todo una simulación? ¿Están los Fatui detrás de todo esto? ¿O es todo un invento de la hermana del viajero? Que esto ya sería una fumada, gente.
Así que ya sabéis, escribidmelo en los comentarios, quiero saber vuestras locuras, gente. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para no perderte nada sobre Genshin Impact y comparte esto con tus colegas, que ya te digo yo que no saben nada sobre el cielo falso. Así que compártelo, casi me ayudas a mí también. Eso es verdad, también me ayudas. Sí. Y sin más tonterías, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.